hay asuntos pendientes que no nos dejan avanzar ni cumplir nuestro propósito. Asuntos pendientes referentes a lo que se ha estado hablando de esa verdad y esa justicia de Dios. A nosotros a lo mejor no nos parece importante o relevante, pero para Dios es vital. Y nosotros no le damos la importancia. Para Dios es clave, indispensable para poder actuar en nosotros. Y es que Moisés va a una posada antes de entrar a Egipto, antes de comenzar ese llamado que Dios tenía para libertar al pueblo de Israel. Y entonces él se mete en esa posada y ocurre esto. ¿Por qué Dios quería matarlo? Cuando desde el principio Dios lo había guardado, protegido, Dios estaba con él. Vimos cómo Dios estaba haciendo el propósito con su vida. Él estaba condenado a muerte desde el nacimiento. Él estuvo, cuando su madre lo vio, dice la Biblia que era de buen parecer, ¿verdad? Bonito. Y yo creo que hasta la madre, hay predicaciones por ahí que dicen que hasta la madre vio su llamado y no sé qué. Pero algo pasó y lo metió en el río. Al meterlo en el río lo coge, ¿verdad? El faraón, y lo cuida 40 años. Siendo instruido con lo mejor. Después de esos 40 años, él empieza a sospechar, ya le llegan rumores, cosas de que, ¿verdad? Él es hebreo. Y ahí, él empieza con su fuerza. Vemos que mató a un egipcio, ¿verdad? Y varias veces como que se le empezó a arder su corazón de defender a su pueblo y hacerlo un poco en sus propias fuerzas, pero no salió bien. Y se tuvo que ir, tuvo que huir. Y en ese momento de huir pasó otro tiempo de 40 años, donde fue de pastor de ovejas, que era el trabajo que nadie quería. Y estuvo ahí siendo tratado por Dios, teniendo su trato con el Señor. Ahí donde aparece la zarza, le da su llamado, ¿verdad? Y ahí ocurre. Dice, vale, lo intentaste en tu fuerza, pero ahora lo vas a hacer en mi fuerza y vas a enfrentarte a todo un imperio, y que de eso también hemos hablado, con una vara, con un palo. Te va a enfrentar con todo un imperio que es Egipto. Y ahí sale, y ahí es donde viene este momento, donde están en la posada. Y ocurre esto, que Dios sale a su encuentro para matarlo. ¿Por qué quería Dios matar a Moisés? En el momento estelar de su llamamiento, ¿cuál era el asunto pendiente? Que casi aborta el plan de libertar a su pueblo. Su hijo no estaba circuncidado. Un cachito de carne que ni se ve. Ni se ve. Pero para Dios sí era importante. Para el llamado y el propósito que tenía para Moisés era muy importante que ese niño fuera circuncidado. ¿Por qué? Porque era la marca de propiedad del pueblo de Dios. El pueblo sabía que era judío porque había sido circuncidado. Y esa marca era importante para entrar en ese llamado y en ese propósito que Dios tenía. Justo en el momento de su llamado. Antes parece que no tenía importancia, pero ahora sí lo tiene. ¿Qué autoridad tendría Moisés para enseñar la ley de Dios si él no había sido obediente con su hijo, con su propia vida? Fíjense, Dios estaba, eso me llama muchísimo la atención, Dios estaba dispuesto a romper la libertad de su pueblo por un cachito de carne que aparentemente no vale para nada. Y ese trocito de carne podía haber transformado toda la historia. Toda la historia. Nosotros también decimos, es un trocito de carne. Tampoco es para tanto. Es que no le ponemos ni nombre a veces a nuestros asuntos pendientes, porque recuerden que esto que estamos hablando era un asunto pendiente que tenía Moisés antes de entrar a su llamado. Detrás de un trocito de carne se esconde pecado. Detrás de un trocito de carne puede haber rebelión en nuestra vida. Detrás de un trocito de carne puede haber desobediencia, indisciplina, problemas incluso con el carácter,
como ira, celos, envidias, murmuración. En Gálatas 5, 17 al 21 hay una lista ahí bien amplia que puede leer y nos aclara un poco más. Áreas que no quiero trabajar, como el orgullo, por ejemplo. Las deudas, aquello que a lo mejor no puedo pagar. Trocitos de carne. Y somos increíbles para justificar o tolerar nuestros asuntos pendientes o disfrazar nuestros errores o debilidades. Debemos llamarles por su nombre. Y a veces nos cuesta hasta llamar las cosas que aparentemente tampoco es para tanto. Pero son asuntos pendientes que tenemos que arreglar a la luz de la palabra. ¿Y sabe qué? Quiero dejarle bien claro, siempre el Señor va a buscar la forma, las maneras, las rutas, las autopistas, lo que sea, para que nosotros podamos arreglar nuestros asuntos pendientes. Porque Él es bueno, es misericordioso, pero también es justo. Y Él quiere que tomemos la alerta, la atención y digamos, ¿qué asunto pendiente hay en mi corazón y en mi vida que yo debo arreglar con Dios y con su ley? Los asuntos pendientes en nuestra vida, si no los arreglamos, nos bloquean, nos estancan, nos dejan parados, retenidos en la frontera del llamado que Dios tiene para nosotros. Entrar en la bendición que Dios tiene para ti, para tu familia. ¿Cuál sería ese asunto pendiente o cuál es ese asunto pendiente que yo tengo en mi corazón? A mí me ha hecho pensar muchísimo esto. ¿Cuál es ese asunto pendiente que yo tengo con Dios? Yo no quiero que mi propósito se frene. No quiero que la bendición y el cielo se me cierre porque haya un asunto pendiente que yo tenga que arreglar. Es fuerte, ¿no? Versículo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas, dice, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú lo tengas, sino que él lo tiene y tú te acuerdas. Dice, deja allí tu ofrenda. Otra vez nos da la ruta el Señor para arreglar asuntos pendientes. Deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate. Aquí está la respuesta. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta esa adoración y esa ofrenda. ¿Cómo? Cuando ya arreglé el asunto pendiente. Arreglé el asunto pendiente, entonces vengo a adorar. Arreglo el asunto y ahí va a venir la bendición. Un asunto pendiente, pero me gusta esta pregunta que dice David. ¿Qué haré por vosotros? Otra vez, mostrando la ruta de cómo poder arreglar el asunto pendiente. Seamos humildes, porque parece que no, yo no tengo nada, yo no tengo problema con nada, yo no tengo ningún asunto y tal. ¿Sabe qué? Pregúntale a Dios. ¿Tú crees que David estaba pensando de que él tenía algún asunto pendiente? David había tenido todo, clarito con el Señor. Clarísimo. Pero Dios le muestra algo que debía hacer. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hay una gran diferencia cómo Dios trata a los soberbios a cómo trata a los humildes. Entonces seamos humildes en nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué asunto pendiente yo tengo? Número 1, contigo. Y número 2, con aquellas personas que están alrededor mío. Escucha el sonido.